Santa Rosa es patrona de la Universidad Católica. Así que vamos a dedicar este programa a hablar de esta santa, esta mujer que vivió en Lima, que murió hace 400 años, un 24 de agosto, no un 30 de agosto, y que es la santa patrona de esta universidad. Así que a los que tienen que entrar en exámenes, por ejemplo, pueden encomendarse a Santa Rosa y obtener de repente alguna gracia, además de haber estudiado. Pero para hablar del tema de fondo, de la santidad y del ambiente, ¿no es cierto?, en el que vivió Rosa de Lima, estamos con el profesor de historia, docente de esta universidad y además magíster y candidato al doctorado, Rafael Sánchez Concha. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Además, con una publicación especial sobre santos y santidad en el Perú. Y yo había planteado hacer esta entrevista en varios ejes, y creo que un eje inicial que a veces es desconocido es que Santa Rosa era laica. Una laica en 1600, ¿no es cierto?, donde las mujeres o iban al convento o se casaban, o buscaban un buen matrimonio. Y ella escoge permanecer soltera y ser laica, pero entregada a la vida de Dios. ¿Cómo se explica esta, digamos, entre comillas, rebeldía al status quo de la sociedad en ese momento? No, es que no es una rebeldía, diría yo que es una conducta de la época, ¿no?, de las mujeres. Es cierto que la mujer no tenía mayor opción que el matrimonio o el monjío, pero el ser laico consagrado era una conducta muy común en su tiempo, no solamente de las mujeres, sino también de los varones. Hay que recordar que se vivía en medio de una sociedad teologizada, una sociedad inmersa, ¿no?, empapada de iglesia, porque la iglesia y la sociedad forman parte del mismo circuito. Es lo que el día de hoy no tenemos en cuenta. El día de hoy observamos a la sociedad como una entidad aparte de la iglesia, al Estado y la sociedad como conceptos distintos, la iglesia por supuesto totalmente alejada, pero no, Estado, iglesia y sociedad conforman una sola entidad, que se conocía como el cuerpo místico de la República. Ah, así. Así es, y la sociedad tenía vocación de trascendencia. Ahora, esto es siglo XVII, todavía no había república, digamos, no había ilustración, no había, digamos, edad moderna, pero saliendo de ella. ¿Por qué en esta Lima pequeña, chiquita, con mucha religiosidad, era tan importante mantener la cohesión social bajo estas reglas? ¿Por qué razón? Bueno, en principio hay que observar a Lima. Hay un dato curioso. El padre José de Acosta, que fue autor de un relato literario titulado La peregrinación de Bartolomé Lorenzo, cuenta la historia de un hermano jesuita que parte de la península ibérica y finalmente llega a Lima, pero pasa por una serie de tribulaciones, naufraga, ¿no? El naufragio es una alegoría de la purificación. Finalmente llega a Lima, a su punto deseado, porque Lima era la tierra de santidad. Ahora, ¿en qué año escribe esto? En 1586, justo el año del nacimiento de Santa Rosa. A los 6 años del arzobispado o del episcopado de Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces, en 1586 ya Lima tenía fama de santa. ¿Por qué razón? Porque efectivamente era la ciudad de la confluencia de las principales órdenes religiosas del imperio, porque era el foco de la evangelización, porque se habían levantado muchos templos, porque ya se habían fundado cofradías, porque había procesiones. Pero además, ¿por qué? Porque a la corona le interesaba realzar la fama de santidad de una ciudad de la periferia del imperio para cuidarla, ¿no? Y Lima era la punta de lanza de la guerra contra la herejía y el paganismo, ¿no? Pero la herejía, ¿a qué me refiero? A los corsarios. Los corsarios, que eran ingleses, holandeses, franceses, eran entendidos como anglicanos, calvinistas, luteranos, por lo tanto herejes para el mundo católico. Y Lima era la ciudad de la gran defensa. Claro que sabemos que en la historia la historia militar del Perú pues, fue un desastre, ¿no? Claro, pero Santa Rosa se le atribuyen además algunos milagros vinculados también, ¿no es cierto?, con piratas y corsarios, exactamente. También. No me atrevería a decir milagros, sino más bien ella realzó el entusiasmo de los habitantes de Lima, ¿no? Cuando pasó el pirata Jorge Spilbergen, que era holandés, en 1615,
ella reunió a las mujeres en la iglesia del Rosario, que forma parte del convento de Santo Domingo, ¿no? Para rezar por la defensa, porque había miedo, ¿no? El miedo a los piratas no era la rapiña, el miedo a los piratas no era el saco, porque eso era muy común, ¿no? Los piratas saqueaban y eso era parte de lo cotidiano. El miedo era que los piratas desembarcaran y convirtiesen a los indios y a los negros esclavos en el anglicanismo, en el calvinismo, en el luteranismo, cosa que era imposible. ¿Pero qué pero existía ese fantasía? imaginario, pues. Claro. ¿No? Pero también los corsarios tenían miedo, porque si los pillaban, no los iban a tratar amablemente y los iban a entregar a la Inquisición, y la Inquisición los iba a tratar fatal. Entonces, ¿qué hizo Rosa? Ella reunió a las mujeres a rezar y dijo lo siguiente, ¿no? Uno de sus biógrafos más importantes, el padre Hansen, que era holandés, curiosamente, cuenta que ella cogió la custodia con la Eucaristía y dijo, primero, ¿no? Si los herejes vienen a violentar el cuerpo de mi divino esposo, me cortarán las piernas, los brazos y la cabeza, ¿no? Por eso es que está asociada a la Eucaristía. Hay muchos cuadros de ella con la Eucaristía, ¿no? Ahora, es curioso que se le permitiera a ella tener este liderazgo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque hay una clave interpretativa muy importante. La santidad desclasa. El santo está por encima del cuerpo social y es un referente del cuerpo social. Pero entonces, pero era una santa en vida, digamos. claro, una santa. Sí, era una mujer con fama de santidad, pero no. Con fama de santidad. Así es. Entonces se le permitía tener este liderazgo. Es que hay un correlato entre santidad y sabiduría, ¿no? Por ejemplo, San Martín de Porras era un mulato. Nosotros sabemos que los mulatos en el virreinato peruano eran maltratados, ¿no? El mismo término mulato es muy despectivo. No, además era un donado. Hizo donación de sí. O sea, ¿no? ni siquiera llegó a ser fraile. Ni siquiera llegó a ser lego. Exacto. O sea, era menos que un lego. San Juan Macías, su amigo, era lego. Tenía mayor nivel dentro de la Orden de Santo Domingo. Pero, ¿qué pasó con San Martín de Porras? San Martín de Porras tenía fama de santo. Entonces, la gente lo seguía, la gente le pedía consejo. Le pedía consejo el virrey conde de Chinchón. Aún cuando fuera un mulato. Así es. O sea, es que eso no importaba. Sí, tenía fama de santo. Santidad, Así es. salía de su clase y se elevaba. Exactamente. Y se le permitía tener liderazgo, poder tener ascendencia sobre los demás. ¿Y cuál es la demostración? Las exequias. Cuando moría un varón o una mujer con fama de santidad, las exequias eran multitudinarias. Iba el virrey, iban los oidores, iban los canónigos de la catedral. Las exequias de Santa Rosa parece que fueron muy famosas porque además, según Ramón Mujica, se le cambió de ropa varias veces. Exactamente. Para que la ropa, ¿no es cierto?, se convirtiera en reliquia de segundo grado y pudiera ser repartida entre sus cientos y miles de personas que la seguían por Lima. Exactamente. Es que la ropa del santo, del santo, pues está tocada por la santidad, ¿no? Está tocada por el más allá. Ahora, esto que estamos conversando, los alumnos deben pensar, oigan, ¿estaban todos locos en el siglo XVII? No. Es parte de la conducta de la época. Y hay que explicar, antes de empezar el programa estuvimos conversando, este sentido de trascendencia, esta urgencia de la trascendencia, la urgencia por salvar el alma en el siglo XVII, que luego desaparece. El hombre y la mujer del siglo XVII tenían esa urgencia. Así es. El que estaba acá en Lima, solo, lejos de la península, venía para salvar, para evangelizar y salvarse. Bueno, en la península también. En la península también existía esta forma de pensar, esta forma de actuar. Claro, también, o sea, venían a evangelizar, por supuesto, no todos, pero era un propósito, ¿no? De muchos. La misma Rosa quería evangelizar. Ella decía, no, cómo no fuese hombre, ¿no? Para ir a cristianizar a los indios. Pero ¿por qué hay esta urgencia de salvarse, de trascender? Bueno, estamos hablando de un mundo de creyentes. No estamos hablando del siglo XXI. Claro. ¿no? El día de hoy, porque la historia del pensamiento ha pasado por una serie de filtros que han ido secularizando la teoría política, secularizando las perspectivas del mundo, ¿no? Hemos pasado por el humanismo, el racionalismo, la ilustración y los derivados de la ilustración, el liberalismo, el positivismo, ¿no? El positivismo termina en el ateísmo, en un ateísmo académico. De tal forma que
eso va empobreciendo. ¿Y cómo, Va empobreciendo ¿Y cómo el historiador enfrenta eso sin caer pues, en el provincialismo histórico de juzgar con los ojos del siglo XXI lo que pasó hace 400 años? Bueno, es que justamente ese es el juego del historiador, ¿no? Ese Ponerse es el trabajo en del los zapatos historiador, de... ponerse en los zapatos de la época. La historia es comprensión del tiempo, ¿no? La historia, más que buscar datos eruditos del pasado, es comprender el pasado, entenderlo. Santa Rosa de Lima, por lo tanto, no estaba loca, como dicen algunos. Para nada. Una persona perfectamente cuerda en su tiempo. En su tiempo, claro. En su época, ser laica era lo que... Algunos dicen que nunca aceptó ser religiosa porque su familia era pobre. Era pobre y ella quiso ser monja. Claro. Hay evidencia sobre ese deseo. Pero pertenecía a una familia... Venida menos, como se dice en Lima. Venida menos... Una familia hidalga, porque el padre era un hidalgo, Gaspar Flores, y que había hecho méritos, había estado en la captura de Túpac Amaru en Vilcabamba. Era arcabucero. Arcabucero, o sea, tenía un lugar en la sociedad, tenía estatus. Exactamente. Pero no tenía poder económico, ¿no? Claro. Trabajó en unas minas, ¿no? En Canta, perdón, en Quibes, ¿no? En los obrajes de Quibes, ¿no? Así es, estuvo vinculado a varios virreyes, ¿no? Pero no tenía, pues, el gran sueldo, vivía muy pobremente. Santa Rosa, ¿qué cosa era? Era el equivalente a una chica de clase media popular, ¿no? Que lo lógico hubiera criolla. sido casarla bien, digamos. Exacto. Pero nunca quiso casarse bien. No, porque ella, por su vocación religiosa, hizo votos de perpetua castidad, ¿no? Pero muy joven, además. Así es. Eso era una... que era la época, que en la época se permitía y era perfectamente aceptable. Así es. Aun cuando los padres no estuviesen de acuerdo. Y le presentaron buenos partidos, ¿no? Que cuentan eso también. También, pero ella lo rechazaba, porque ella tenía muy claramente definida su vocación. Y luego... Además murió a los 31 años. Exactamente. Que para esa época era una mujer mayor. Era una mujer adulta, sí. Era una mujer adulta. Sí. ¿No? O sea, digamos, San Martín de Porres muere casi a los 60 o más después. San Martín de Porres nació en 1580 y... no recuerdo el año exactamente, 1579. Es un poquito y mayor. Murió en 1639. Claro, ¿no? Claro. Vivió mucho más tiempo. Así es. No hay evidencia de que se hayan conocido, ¿no? Santa Rosa y San Martín. No, pero es muy verosímil pensar que sí se vieron y supieron uno del otro, ¿no? Exactamente, ¿No? que de oídas, por lo menos Claro. sí, pero no se De sabe. lo que sí hay evidencias es de San Martín de Porras y San Juan Macías, que eran amigos personales, y San Martín de Porras era amigo de Fray Juan Gómez, el franciscano, amigo personal, muy cercano. Y ese Fray Juan Gómez fue el que batió el récord en sus exequias porque lo desnudaron 15 veces, ¿no? Al arrancarle partes de su hábito talar. Y luego lo tenían que vestir nuevamente, ¿no? Y sin embargo, su proceso de canonización no avanzó. El de Santa Rosa sí, y muy rápido. ¿Por qué razón? Ahora, ¿Por qué? Vamos a ese punto. ¿Por qué Santa Rosa fue canonizada? 30 años después de su muerte, la primera santa de América. Sí, canonizada un poco más de 30 años, ¿no? Beatificada, más bien, ¿no? 31 años, 1668, canonizada en 1671. ¿Por qué razón? Primero, porque Santa Rosa pertenece a la época de la Reforma Católica, la mal llamada Contrarreforma. Entonces, ese proceso histórico busca santos, ¿no? No estoy diciendo que esto sea... Que no lo mereciera, sino que... No lo mereciera, pero es que coincide y eso le favorece. Y así como busca santos, también la Reforma Católica censura pensamientos demasiado libres, ¿no? Como el caso de Galileo. Claro. Galileo fue inoportuno en ese momento. Claro. Bueno, pero en Santa Rosa cae como anillo al dedo esta situación. Primer punto. Segundo punto, era dominica, era terciaria dominica. Y la orden dominicana era muy poderosa. Recordemos que el Perú se funda con los dominicos, ¿no? Valverde es Vicente dominico. de Valverde, el capellán de la hueste de Pizarro, ¿no? Fue el primer obispo que tuvo el Perú, que fue obispo del Cusco, ¿no? Bueno, y también ellos fueron los que fundaron San Marcos, estuvieron muy vinculados a la Inquisición. Era una orden que apoyó muchísimo, ¿no? el trámite. El trámite del proceso heroico de virtudes. Y otro punto muy importante. Bueno, hay 4 puntos, ¿no?
Yo pensaba que eran 3, hay 4, ¿no? El criollismo es el tercer punto. ¿Qué quiere Hay una decir eso? identidad de los nacidos en el Perú, Okay. ¿no? Y por nacidos no solamente me refiero a los hijos de españoles, sino también a los indios, curiosamente, ¿no? Por ser amables en la información sobre las virtudes heroicas de Rosa, ¿no? Por ejemplo, no en el proceso, pero en otra situación, hubo un curaca o cacique huanca, apellidado Limailla, Jerónimo de Limailla, Jerónimo Lorenzo Limailla, que viajó hasta la península ibérica y pidió al rey la creación de una orden de nobleza patrocinada por Santa Rosa de Lima para incas y montezumas, para indios de toda América, ¿no? Eso es lo interesante. Claro. Entonces, Eso también es criollismo, ¿no? Eso también, identidad local con una nacida en América. Y el cuarto punto, ella coronaba la evangelización, ¿no? A la corona le interesaba eso porque ella era la demostración del triunfo de la fe en América. Por eso es la primera santa de América. y la universalización de Santa Rosa, ¿cómo se explica? Santa Rosa se encuentra en el mundo entero. Es patrona de las Américas y de Filipinas, de esta universidad, de la Universidad de San Marcos, de las Así Fuerzas es. Armadas, de las Fuerzas Policiales. Claro, no es la patrona del Perú, porque el patrón del Perú es San José. Me lo acaba de Sí. contar el doctor, yo no lo sabía. Pero, ¿por qué la universalidad de Santa Rosa? ¿Por qué? Te lo voy a decir en pocas palabras. Porque es una santa del Imperio Español. Nosotros la vemos limeña, Claro, la sentimos nuestra. peruana. Claro. Pero no, es de América, es de Hispanoamérica, porque es del Imperio Español. Entonces, era conocida en Chile, era conocida en México, era conocida en el Tucumán. El Congreso del Tucumán de 1816 se convocó bajo el patrocinio de ella. La campaña libertadora de San Martín se inició invocando, ¿no?, a Rosa de Lima. O sea, es muy importante. Ha estado En ese siempre sentido. en la presencia, en estos 400 años después de su muerte, siempre en la presencia de distintos eventos históricos. Exactamente. Y eso es algo extraordinario, ¿no? Por supuesto. Muy poco común, la verdad. Además hay una reflexión que no es mía, sino de José Antonio del Busto, que dice que la primera unidad de los peruanos, ¿no?, o de los nacidos en el Perú y también de los españoles en el Perú se da en torno de Rosa de Lima. Rosa unifica, ¿no? Así como también lo hizo San Martín de Porras con las castas, ¿no?, con Claro. los estamentos, ¿no?, en la alegoría de perro, pericote y gato. ¿Qué es una alegoría? Es una alegoría, claro, por supuesto. Seguramente se dio, pero se emplea como una alegoría para unir indios, negros y españoles. Interesantísimo. Bueno, podemos seguir conversando horas, pero se nos ha acabado el tiempo, Qué profesor. pena. De una concepción errónea que me he encontrado en Twitter sobre el oro, el Bitcoin y la realidad. Vamos a ver un tuit de Tom Howard, socio del grupo Torion Angel. El almacenamiento de valor solo es útil para los ricos. La mayoría de los ciudadanos del mundo no tienen ahorros que almacenar y si los tienen, necesitan que les generen liquidez a corto plazo. No pueden esperar al ciclo de 3 años del Bitcoin para recuperar su valor. Para la mayoría, lo más útil es su funcionalidad como medio de intercambio. Pues bien, yo decidí responderle con otro tuit, no sin antes buscar los datos en Google, que no tenía ni idea de que fueran tan exactos y elocuentes. Las mujeres de la India poseen el 11% de la oferta mundial de oro. Resulta que en la India la renta media anual es de $1,670, es decir, poco más de lo que vale una onza de oro. Y, sin embargo, las mujeres de ese país poseen el 11% de la oferta mundial de oro.
Este es un tema del que venimos hablando en los últimos años, desde que se produjera la bifurcación dura de Bitcoin Cash y desde que se empezara a decir que la visión de Satoshi del Bitcoin era puramente monetaria. El dinero de las transacciones anónimas ha puesto de manifiesto, como siempre has dicho tú, que el verdadero valor añadido del Bitcoin es su funcionalidad como mecanismo de almacenamiento de valor, no como medio de intercambio. El protocolo resolvió el problema del doble gasto, y eso fue precisamente lo que generó un mecanismo de almacenamiento de valor. A mí me recuerda un poco a la Viagra, que al principio era un fármaco contra la hipertensión, pero que ahora no se utiliza para eso, sino para tratar la disfunción eréctil. Sí. Pues bien, el Bitcoin ya resolvió el problema del doble gasto, y aunque es cierto que también puede utilizarse como forma monetaria entre particulares, su funcionalidad primordial es la de almacenar valor. A mí me gustaría decirle a este hombre que dice que la gente que no tiene dinero no necesita un mecanismo de almacenamiento de valor, sino un medio de intercambio, que piense en Venezuela, donde tienen un medio de intercambio como es el bolívar, que no vale nada. En cambio, de haber tenido un dinero duro que sirviera como almacenamiento de valor, Venezuela y otros países en su misma situación como Turquía no estarían como están. El valor del Bitcoin reside precisamente en el hecho de que se trata de un dinero duro, de un mecanismo de almacenamiento de valor que resulta especialmente útil para los más pobres. Y es que cuanto más pobre es uno, más necesita que el dinero sea seguro. Ese desprecio por los ciudadanos de a pie ya existía antes del nacimiento del Bitcoin, allá por los años 2008 y 2009, cuando hablábamos del oro y la plata. La gente decía en sus comentarios que el oro solo es para los ricos porque cada onza cuesta $1.200, igual que también lo es la plata, cuando al resto de las personas lo único que les preocupa es sobrevivir en el día a día y tener algo que llevarse a la boca. Pues bien, lo que demuestran las mujeres hindúes es que aquí lo importante es contar con un mecanismo de almacenamiento de valor que la élite no puede inflar para luego despreciarnos. Es el mismo problema que tenemos en los estados del interior de Estados Unidos, cuyos ciudadanos se ven obligados a escuchar a periodistas como Rachel Maddow o Anderson Cooper que se embolsan 7, 10 o 20 millones de dólares al año. Anderson Cooper incluso heredó la fortuna de los Vanderbilt. Y que no entienden el mundo que les rodea, el que ha beneficiado a las élites de las metrópolis. Y los ciudadanos de a pie no entienden su situación. Anderson Cooper cuenta con un depósito directo a través del cual la CNN le transfiere fondos cada semana, cada 2 semanas o cada mes. Cada X tiempo le llega una importante suma de dinero y él se pone en plan, ahí va, ¿de dónde ha salido ese dinero? No tengo ni idea. A lo mejor me puedo comprar una casa con él. No sé por qué la gente es pobre, igual que tampoco sé qué relación hay entre la propaganda que vendo yo y la que transmito en nombre de aquellos que se dedican a emitir moneda. No tengo ni idea. Solo soy un tipo de pelo rubio que se parece al muñeco de Ken, que suelta tonterías por la boca y que se emborracha cada noche vieja. Antes de pasar al siguiente titular, siempre me ha parecido curioso, y a lo mejor a nuestra audiencia le parece lo mismo, incluso a ti, que Raytheon, Boeing y Lockheed Martin emitan tantos anuncios en los descansos de los programas de Rachel Maddow, Anderson Cooper o Chris Hayes. Pregúntaselo, ¿hay alguien entre sus espectadores que esté planteándose comprarse un avión de Boeing? A lo mejor los que tienen tanto dinero como Anderson Cooper sí, o los miembros de la familia real de Arabia Saudita que tienen unos cuantos jets privados, pero el resto... En fin, vamos a ver otra noticia de la que nos hicimos eco con bastante antelación hace unos años, cuando aún gobernaba Obama. Mira, una cosa buena que tiene el síndrome del trastorno de Trump es que gracias a él la gente está empezando a tomar conciencia de cosas como la guerra en Yemen, de la que Rachel Maddow nos hacía eco hasta que llegó Trump. La gente está empezando a darse cuenta de que Estados Unidos ha provocado que cientos de miles de mujeres y niños yemeníes se mueran de hambre, de que en Arabia Saudita se decapita a la gente, poetas incluidos, y se ejecuta a los miembros de la comunidad LGBT. Pues bien, vamos a ver esa noticia publicada en la revista Politico sobre algo que ya comentamos cuando gobernaba Obama, pero que ahora, con Trump en el poder, vuelve a estar de actualidad. Trump pone a Estados Unidos en riesgo de sufrir un desastre financiero. Las políticas de Trump respecto a Irán podrían socavar la posición de Estados Unidos como banquero del mundo.
Resulta que, aunque Obama sacó a Irán del sistema SWIFT, sí que permitió a los bancos seguir haciendo transacciones relacionadas con artículos no sujetos a sanciones. Sin embargo, ahora Trump ha prohibido todas las transacciones a Irán, incluso de bienes humanitarios, medicinas, etc. Vamos a ver qué nos cuenta la noticia. El gobierno tiene ahora la oportunidad, quizá la mejor que le queda, de minimizar el riesgo para la centralidad financiera de Estados Unidos. La Unión Europea cada vez está más cerca de establecer un nuevo mecanismo financiero que facilite el comercio con Irán a pesar del endurecimiento de las sanciones estadounidenses. De hecho, es probable que este mes haga algún anuncio al respecto, ahora que se cumple el tercer aniversario de la puesta en marcha íntegra del acuerdo nuclear en enero del 2016. O sea que Europa quiere poner en marcha un sistema alternativo al SWIFT, o si no alternativo, al menos sí una sociedad vehículo controlada por Alemania y Francia, los dos únicos países considerados lo suficientemente fuertes y poderosos como para hacer frente a Estados Unidos. Este es un paso más en el proceso de desdolarización del mundo. Acabar con los sistemas que imponen la dolarización y el estatus del dólar como divisa de reserva mundial, incluido el sistema SWIFT, que es el que permite hacer transferencias entre los grandes bancos del mundo. Y con eso de aislar a Irán, lo que se hace es obligar al país a buscar alternativas y nuevas alianzas, lo cual va en contra del estatus del dólar como divisa de reserva mundial. Mira, igual que las cometas vuelan al oponerse al viento, el progreso y la evolución siempre tienen lugar cuando se hace frente a las dificultades. Así pues, si se le pone delante a Irán una dificultad como esta, lo que hará el país será intentar superarla, igual que ha pasado con Rusia, que tras las sanciones está viendo cómo su PBI está a punto de superar al del Reino Unido. O sea que hay que tener cuidado de contra quién se lucha, porque o se tiene muy claro que se le puede derrotar, o si no, hay que asumir que se puede perder esa batalla. Al articulista no le preocupa Irán en tanto en cuanto su economía no es demasiado grande. Lo importante es la experiencia, el éxito y el proceso de aprendizaje que experimentará Europa y que luego podría aplicar con China, la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Vamos a ver cómo sigue la noticia. El hecho de crear una sociedad vehículo para el comercio con Irán seguramente no signifique mucho para la economía del país persa ni para la capacidad de Estados Unidos de ejercer presión. Irán tiene su importancia política, pero desde el punto de vista comercial su relevancia es trivial, por lo que no es suficiente para que las empresas y gobiernos europeos reorienten sus relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, esta sociedad vehículo podría enseñar a sus creadores una valiosa lección que pudiera aplicarse en otros casos en el futuro, por ejemplo, a la hora de incluir a otros socios comerciales de fuera de la Unión Europea como China, que es mucho más pudiente. Y cuanto mayor sea el volumen de transacciones, más lecciones extraerán las autoridades europeas. A ver, es posible que Irán no tenga demasiada relevancia desde el punto de vista comercial, pero a mí me recuerda al gran Dr. Seuss, autor de Horton y El mundo de los quién, quien ya nos enseñó que solo hace falta una voz para cambiar el curso de la historia. Si Estados Unidos quiere ponerse en contra de un país con una excelente formación, como es Irán, y obligarlo a adaptarse y abrir la caja de Pandora de la desdolarización, adelante, que lo haga. Lo que pasa es que yo creo que va a salir perdiendo. La noticia analiza la importancia del sistema SWIFT, que es algo que muchos estadounidenses desconocen porque no ven otra cosa que la Fox, la CNN o la MSNBC, con los Rachel Maddow y Chris Hayes de turno. Y en estas cadenas no se habla nunca de este sistema ni de cómo el estatus del dólar como divisa de reserva mundial obliga a Estados Unidos a tener un déficit comercial elevado que beneficia a la élite, pero que perjudica a los habitantes de los estados del interior del país. Por eso, la CNN o la MSNBC no se hacen eco de ello, porque no quieren que sepamos que el sistema SWIFT les beneficia a ellos y nos perjudica al resto. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Esto constituye un grave riesgo para el dominio financiero estadounidense a medio y largo plazo, abriendo las puertas a la posibilidad de que Europa desarrolle una infraestructura bancaria que no pase por Nueva York y que ponga en peligro la enorme influencia de la que goza Estados Unidos como columna vertebral del planeta, incluso a la hora de realizar las operaciones bancarias más sencillas.
Si el gobierno de Trump logra identificar el riesgo y darle respuesta, podrá reducirlo sin llevar a cabo cambios significativos en su enfoque de máxima presión hacia Irán. O sea que el articulista reconoce que hasta las operaciones bancarias más nimias, como pueda ser pagar 2 libras por un café en Londres, tienen que pasar por Nueva York por cómo está dispuesto el sistema financiero internacional, lo cual le confiere a Estados Unidos un enorme poder. Ahora bien, cuando la élite se queda sin ideas sobre cómo ejercer su poder, cuando empieza a tener miedo, como decías el otro día, y imponer su poder de forma temeraria y arrogante, ahí es cuando se puede decir que el imperio está dando sus últimos coletazos. Las élites no son conscientes de que en realidad su poder se debe a la existencia de un monopolio depredador. Piensan que ese poder emana de una cierta excepcionalidad, de una especie de derecho divino, cuando de dónde proviene es de la extorsión. Y les acabará pasando como al Imperio Romano, que se vino abajo tras dejar de pagar a sus soldados. Si Estados Unidos no apoya al sistema SWIFT, su imperio se desplomará. Es así, es ley de vida. No es ni siquiera una cuestión opinable. La realidad es esa y punto. En fin, les esperamos a la vuelta de la pausa con mucho más. Así que, bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, sin más Kaiser. Es hora de seguir hablando con Craig Hemke, de TF Metals Report, sobre todo lo que está pasando en el mercado de los metales preciosos, que parecen estar al borde de una gran subida. Bienvenido de nuevo, Craig. Hola, Max. Siempre es un placer. Muy bien, vamos a hablar de Irving Fisher, que aunque se equivocaba en el momento, tenía razón cuando vaticinó en 1929 que el mercado bursátil estaría siempre en niveles altos. Y es que desde que se inventara el Greenspan Put, los mercados llevan 30 años al alza. ¿Qué opina al respecto? Max, lo que ha pasado en el último mes resulta de lo más elocuente. Diciembre fue el peor mes que ha tenido el mercado bursátil estadounidense desde el 2008. Y el día de Nochebuena nos enteramos de que el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, solicitó una reunión del grupo de trabajo sobre los mercados financieros, que aunque suene a teoría conspiratoria existe, pueden buscarlo en Google. Lo creó Reagan tras la crisis de 1987. O sea que Mnuchin organiza en Nochebuena una reunión con los directivos de los grandes bancos y el resto de miembros del grupo de trabajo, durante la cual el mercado bursátil cae 700 puntos en una sesión más corta de lo habitual por las fiestas. Y entonces, por arte de magia, el siguiente día de apertura, el miércoles 26 de diciembre, el Dow Jones sube 1.100 puntos y ahora lleva como un 12% ganado desde su nivel más bajo. ¿Acaso hay alguien en su sano juicio que se crea que esa subida se debe a una mejora de los cimientos de la economía? Esa es otra muestra más de lo manipulados que están los mercados, ya sea el mercado bursátil, el de deuda con la intervención de los bancos centrales, el de los metales preciosos, el de los bancos de lingotes. Este es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Un mundo en el que ya no quedan demasiadas cosas verdaderamente reales. El problema es que el 50% del mercado bursátil está en manos del 1% de la población. Sí. Y que Steve Mnuchin trabaja precisamente para ese 1%. Además, los bancos centrales dicen que sus políticas van en función del comportamiento de los mercados, cuando en realidad debería ser al contrario. Sí. Ellos deberían ser los guardianes de la integridad del sistema, en lugar de apoyar activamente a los especuladores, a los amiguetes de Steve Mnuchin. Sí. Que controlan el 50% del mercado. Vamos, que el cotarro está manejado por una serie de plutócratas y cleptócratas. Y el descontento social aumenta a marchas forzadas. Así que ya veremos. Bueno, En fin, vamos a hablar de la guerra comercial con China, que está avanzando hasta convertirse en un grave conflicto. Estados Unidos ha presionado a sus aliados para que rechacen la tecnología de Huawei, que es más barata y puede que mejor. Parece pues que China ha superado a Estados Unidos en términos de competencia. ¿Qué es lo que cabe esperar ahora, Craig? la verdad es que se trata de una noticia muy importante que ya viene del año pasado. Por cierto, cuando decimos que el mercado bursátil está manipulado, habrá quien piense que eso es una locura, que hacen falta muchos billones de dólares para manipularlo. Pero las cosas no funcionan así. El 90% del volumen que manejan a diario el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York corresponde al comercio algorítmico de alta frecuencia, es decir, a las operaciones que realizan las computadoras. Por tanto, si podemos hacer que las computadoras hagan lo difícil e influyan en los
los factores que luego ellas mismas tienen en cuenta, porque están preprogramadas para ello, entonces todo el trabajo recae en esos dispositivos. Así es como se rescata al mercado cuando se viene abajo, o como de repente, por arte de magia, llegan las 3:30 de la tarde y el mercado se dispara antes de su cierre. Pero bueno, volviendo al tema de China, se trata evidentemente de una noticia importantísima. Yo tengo la sospecha de que si consideramos el conflicto como una guerra comercial, entonces Trump puede rendirse en las próximas semanas, porque su postura se ha debilitado. La economía estadounidense está desacelerándose claramente. El riesgo político aumenta, la confianza de los consumidores y las empresas disminuye a marchas forzadas, y eso va a hacer que la Reserva Federal acabe cambiando su política este año. Ahora bien, mientras tanto, con el cierre de la administración, lo que cabe esperar en cuanto se conozcan los datos del primer trimestre en el mes de abril es una contracción del PBI. Y Trump ya no tiene margen para seguir haciendo el tonto. Como digo, yo tengo la sospecha de que dentro de una semana o dos va a solicitar una tregua en esta guerra comercial en unos términos que resultarán mucho más beneficiosos para China que aquellos a los que aludía el año pasado el propio Trump. Volviendo a la manipulación del mercado bursátil a cargo de los algoritmos, que son los que determinan los precios, lo único que hay que hacer para ello es manipular el índice que utilizan los algoritmos para establecer las órdenes de compra y de venta que realizan en el parqué. Y ese no es otro que el VIX, o índice de volatilidad. Cuando Mnuchin anunció la reunión del grupo de trabajo sobre los mercados financieros, el VIX empezó a bajar, porque saben que lo único que necesitan para manipular los mercados es manipular el VIX, lo cual no resulta tan costoso, ni mucho menos. No. Mire, en 1996 yo inventé la tecnología Virtual Specialist y luego esa tecnología se vendió a Cantor Fitzgerald, que la emplea para manipular los mercados todos los días. Sí, Vamos, que sé perfectamente de lo que estoy hablando. claro. Aunque bueno, eso no es nada nuevo. El problema es que la gente lo pasa por alto, porque si de verdad lo tuviera en cuenta, le haría cuestionarse su propia Exacto. naturaleza. En fin, usted considera que China está comprando oro por motivos estratégicos, preparándose para un mundo post-dólar. Craig, aclárenos eso. Es interesante, Max. Mire, la semana pasada o hace dos, China anunció públicamente la adición de 10 toneladas de oro a sus reservas, en lo que constituye la primera incorporación de oro desde finales del 2016 o principios del 2017. Todo el mundo sabe que China extrae como 300 o 400 toneladas de oro al año y que ese oro no sale del país, no se exporta. Y lo que China quiere que nos creamos gracias a sus importaciones a través de Hong Kong y Shanghái es que no han añadido oro a sus reservas desde el 2016 o el 2017, cuando eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué anuncian públicamente la incorporación de esas 10 toneladas? ¿Qué sentido tiene? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Todos los meses Rusia añade como 25 o 30 toneladas de oro. Y lo mismo puede decirse del Banco Central de Kazajistán o de los bancos centrales de otros países que no dejan de incorporar oro a sus reservas y de anunciarlo públicamente. Entonces, ¿por qué hace China de repente y por primera vez en 2 años este anuncio con una cantidad tan pequeña como son 10 toneladas? Ese es el mayor misterio de todos. Lo están empleando como arma política, en plan, pueden entrar si quieren en una guerra comercial con nosotros, que nosotros hemos comprado oro y gracias a eso vamos a dejar atrás el dólar y a llevárnoslo por delante. Sí. Por cierto, ya que he hablado de Rusia, igual que Rusia es un aliado de Estados Unidos, China no lo es. Cierto. Eso es lo que parecen pasar por alto los medios estadounidenses de noticias por cable. Y China no dudará en provocar una caída del dólar, por lo que Estados Unidos tendrá que aprender una dura lección por las malas. En fin, Craig, ¿qué más bancos centrales están comprando oro? Pues no solo los de Rusia, China o Kazajistán, sino casi todos los de los países acreedores de dólares. Hasta el Banco de India acaba de anunciar oficialmente en los últimos 30 días unas cuantas incorporaciones de oro. Y esos acreedores de dólares están vendiendo poco a poco sus obligaciones en dólares.
Fíjese, por ejemplo, en Rusia, que ha eliminado por completo las reservas de dólares de su tesoro. Hace unos meses tenía como 100.000 millones de dólares y ahora no tiene ni uno. Y como contábamos el otro día, estos grandes gobiernos acreedores de dólares no difieren en nada de usted o de mí, o del resto de los estadounidenses de a pie. Todos tenemos dólares. Todos somos acreedores del dólar. Pues bien, esos gobiernos están dando pasos en la dirección de acabar con sus reservas de dólares y convertirlas en reservas de metales preciosos físicos. ¿No deberían entonces los particulares hacer lo mismo? Ese yo creo que es el gran mensaje que se desprende de esas adiciones por parte de los bancos centrales. Muy bien dicho, sí señor. En fin, vamos a hablar del Deutsche Bank, que está de actualidad después de que los demócratas quieran profundizar en la relación que tiene Trump con la entidad alemana. Se trata de un banco que lleva años en dificultades y que, para muchos, es insolvente. Sí. Y solo se mantiene en pie con pegamento y celo. Vamos, que puede considerarse el Lehman Brothers del 2019 que desencadene una crisis a nivel mundial. ¿Qué opinas sobre el Deutsche Bank? Tiene gracia, Max. Hace unos días los titulares contaban que la Unión Europea y el BCE estaban a favor de la fusión del Deutsche Bank y el Commerzbank, como si ahora, por el mero hecho de fusionarse, esas dos entidades basura fueran a mejorar por arte de magia, porque lo que está claro es que el valor de ambas va camino de cero. Lo que no sé es si la fusión retrasará lo inevitable o no. A mí me recuerda mucho a algunas de las fusiones forzosas del 2008, como la adquisición de Merrill Lynch por parte de Bank of America. A mí me huele a eso, desde luego. Y JP Morgan compró Lehman Brothers. Sí. Se celebraron toda una serie de matrimonios de conveniencia para tratar de ocultar la insolvencia que ellos definían como un problema de liquidez. Como si esos bancos no fueran insolventes, sino entidades viables que necesitaban un rescate de varios billones de dólares para que sobrevivieran una semana más. El Deutsche Bank es insolvente. Llevo años diciéndolo. Y sus acciones cotizan en mínimos históricos. Sí. Ahora intentan fusionarlo con el Commerzbank, que dicen que no es lo bastante grande. Pero el problema del Deutsche Bank es que dispone de una cuenta de derivados mayor que toda la economía de la eurozona. Tendría que fusionarse con el BCE, cosa que acabará haciendo a través de otro gran rescate. Sí. Y el precio del oro en euros, que ya roza su máximo histórico, superará ese umbral, Craig. Sí. Max, piensa en la política que ha llevado a cabo el Banco Central en el 2018 con ese ajuste cuantitativo y ese supuesto fin a la flexibilización cuantitativa. ¿Qué nos están contando? La única forma de rescatar el Deutsche Bank o cualquier entidad similar es inyectando más dinero, ya sean euros, dólares, etcétera. Esa política va a tener que cambiar en el 2019, que va a ser un año apasionante y que, como decíamos el otro día, va a parecerse mucho al 2010. Y el Deutsche Bank no es sino un síntoma más de ello. Eso es lo que tiene el mercado del oro, que cuando se da cuenta de la realidad puede pasar de los $1.300 a los 2.400 en cuestión de una semana. Sí. Y entonces ya será tarde para todos aquellos que quieran invertir al nivel de los 1.300. Sin duda. En fin, Craig, ¿cómo puede la gente acceder a su magnífico trabajo? Max, TF Metals Report cuenta con una estupenda comunidad online y como este año va a ser tan importante, me encantaría que sus espectadores tuvieran la oportunidad de unirse a nosotros. De hecho, tenemos a su disposición un cupón con un descuento del 50% en la suscripción del primer mes. El código es fácil, MaxOut2019. Introduzcanlo en el momento del pago y recibirán ese descuento del 50%. No hay mejor momento que este para suscribirse, así que desde aquí los invito a todos a que se unan a tfmetalsreport.com. Usted parece tener una mente lúcida, con unos análisis que siempre dan en el clavo. Gracias. Así que no veo la razón por la que la gente no se lo deba plantear. Consulten con su médico, que a lo mejor ya tienen los primeros síntomas. Tengan mucho cuidado. En fin, Craig, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Max, siempre es un placer. Les deseo lo mejor a Stacy y a usted.